que estos productos también tienen base acuosa y si no te pueden dañar estos equipamientos, ¿no? Especialmente un teclado, ¿sí? ¿Esta parte te quedó claro, Viviana? Verónica, perdón. Sí, te bajo perfecto. la mano. Está bien. Genial. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema? No. Bueno, comenzamos entonces a hablar de aislamiento. Pero es importante, y que le quería comentar el tema de este caso, más allá de que después lo vamos a hablar, porque voy a repetir, siempre pensamos que nunca nos va a pasar, ¿sí? Y lamentablemente ya existen bastantes casos donde realmente la instrumentadora o la enfermera también tiene una pena con todo el equipo quirúrgico, ¿sí? A mí me gustaría que después lo vean el video, lo vamos a subir. Vuelvo a repetir, el paciente entró a realizarse una endoscopía y termina con una hepatitis C. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo hacer las cosas, especialmente en endoscopía, ¿no? Que nosotros es un tema que lo tenemos, después igual hay una clase especial de endoscopía, pero es un tema que no lo tenemos tan claro, y que hacemos un lavado de endoscopio como si fuera un lavado de una pinza, de una tijera, que no tiene nada que ver, porque el endoscopio tiene mucho más canales, ¿sí? De lo que tiene, por supuesto, mucho más lúmenes, de lo que tiene una tijera o de lo que tiene una pinza común. Entonces la importancia realmente de realizar las cosas bien, de lavar realmente los elementos correctamente, hacer una buena limpieza de los elementos antes de realizar la desinfección de alto nivel y tener mucho cuidado esto del reuso de los materiales. ¿Sí? Bueno, voy a compartir la clase de aislamiento. La clase de aislamiento es una clase, yo creo que va a ser así, por supuesto, obviamente, como la que vamos a dar de higiene de manos, de concientización. Yo estuve viendo, estuve leyendo todas las demás presentaciones que hicieron en el foro. Muchas de las personas trabajan en Trinidad Quilmes, Trinidad San Isidro, Trinidad Mitre, y en otros lugares, obviamente, ¿no? Pero donde creo que ahí los aislamientos, si no me equivoco, realmente se cumplen todas las barreras, este sistema de aislamiento se cumple realmente en forma correcta, por lo menos lo quiero pensar, y si no, bueno, por lo menos ahora tengamos una clase como para empezar a tenerlo en cuenta y a partir de ahora realmente tener estas prácticas especiales para todos los pacientes que nos dicen de la sala que tiene un aislamiento de contacto, que es lo que mayormente nos llega a nosotros a quirófano. Nosotros siempre tenemos un tema, ¿no? Cuando apareció el SARS-CoV-2, ¿sí? La COVID, nos empezamos a cuidar de una manera tremenda. Como les dije la semana pasada, las infecciones asociadas al cuidado de la salud subieron un montón. ¿Sí? Nos cuidamos nosotros. Nos dicen que viene un paciente con TBC y quizás no largamos una cirugía si no tenemos un E95. Pero un paciente con aislamiento de contacto, por ejemplo, con una KPC, les pongo un ejemplo, ¿no? Es un paciente que también hay que cuidar. Quizás nosotros no vamos a contagiar, pero nosotros podemos transmitir este microorganismo entre paciente y paciente. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Así como nos cuidamos nosotros, cuando apareció un microorganismo que podía dañarnos, tengan en cuenta, ¿sí? Que en el hospital hay muchos microorganismos que pueden realmente complicar, dañar y hasta llevar a la muerte del paciente. Ténganlo en cuenta, ¿sí? Vamos a compartir aislamiento, entonces. Me encantó porque hay un montón de gente, pero un montón de gente detenida. ¿Les están pidiendo que hagan la licenciatura o lo están haciendo por algo propio ustedes? Hola, buen día. Buen día, sí. No, fue algo propio y nosotros somos un grupo de 5 y planteó una y dijimos, bueno, vamos. Y al estar todas juntas como que nos podemos apoyar unas en las otras. Y hace años que trabajamos muchas juntas, compartimos Genial, guardia. Me encantó, buenísimo. Entonces dijimos, bueno, vamos. Cuando una quiere abandonar, no, nosotras te ayudamos, no me cuesta este tema, bueno, yo te digo lo que entendí, es más fácil cuando somos del mismo lugar y ya nos conocemos, ya sabemos más o menos cómo
va una, cómo estudia una, cómo estudia la otra, Genial. a quién le cuesta más una cosa, a quién no. Creo que los Me 3 años, parece si que tuvimos mucha gente de las Trinidades. sí, 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 sí. Lo que pasa es Sí. que también me llamó la atención, porque era todo leer Trinidad, 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 Trinidad Mitre, Trinidad San Isidro. Me llamó la atención. Quizás otros años no me llamó tanto la atención, pero esta vez me llamó la atención, lo cual me parece bárbaro. Estoy totalmente convencida que las cosas en grupo obviamente funcionan mucho mejor y esto es verdad, cuando lo haces con mucha gente, cuando alguien quiere abandonar, el otro te ayuda, ¿no? Yo cuando también estudié instrumentación quirúrgica tenía nos habíamos hecho amigas de un grupo que había uno o dos que siempre quería abandonar y nosotros decíamos, no, no, tenés que seguir. Quizás esa persona estaba con algún problema y la ayudábamos, en ese momento estábamos con ella como para justamente aconsejarla que no, que siga, y bueno, está buenísimo, me encantó. Seba, te puse como coanfitrión por las dudas que haya que aceptar a alguien y yo no me dé cuenta, ¿sabes? Perfecto, los voy aceptando, quédate tranquila. Ok, genial, perfecto. Después esto obviamente lo vamos a subir al campo. Bueno, otra pregunta que les quiero hacer. Cuando un paciente llega a quirófano, ¿ustedes saben si ese paciente tiene algún aislamiento, tiene alguna tarjeta? ¿Cómo identifican ustedes cuando un paciente sube a quirófano, va a quirófano, ingresa a quirófano? Muchas veces es color de carpeta, pero a Ok, veces pasa. buenísimo. Hola, buen día. Buen día. A veces sucede que bajan pacientes con carpetas de diferente color, pero a veces pasa que no avisan, que se quedan sin carpetas y los mandan con cualquier color. Entonces es como un aislamiento inventado y Sí, entonces hay que estar leyendo la historia clínica antes de pedir al paciente. Por lo menos yo trabajo en SADOF y muchas veces al no tener el recurso de- de tener personal y que seamos pocos, uno verifica ciertos datos del paciente entrando a la historia, verificando si ya lo internaron, si viene de su casa, si está internado hace muchos días, si lo bañaron, para que el camillero lo vaya a buscar antes, para controlar el horario de entrada, bueno, un montón de cosas que hace uno para que todo espectacular, marche. pero es lo correcto, es lo que debes hacer. Está genial No, lo que sí, estás sí. contando. Muy Antes bien. iba a aclarar que antes se preguntó usted por qué estaban tantas personas en la licenciatura. A mí Sí, muchas veces me pasa que veo tanta ineficacia o tanta impunidad empresarial, ¿no? Dentro de las instituciones. Yo trabajo en la Trinidad y a veces esa indignación hace que quiera estudiar más, que quiera leer sobre cualquier paciente que venga. Solemos, en mi equipo, ¿no? Yo trabajo el SAOFE, solemos sacar el tema de la enfermedad del paciente, la patología, el cirujano que lo va a operar. El cirujano muchas veces viene y al ser pocas que trabajamos, nos da como una mini charla de la técnica que va a hacer, qué necesita. Muchas genial. veces Pero cuando está llaman, buenísimo lo que contás. Muy bien lo que contás, buenísimo. ok, De verdad, no te digo, no, seguí hablando, me encanta. A ver, ah, para mí perdón, perdón. tendría que ser así, en serio te digo, para mí tendría que ser así, es lo mejor para que todo funcione correctamente. La verdad que lo felicito al cirujano. De verdad te digo, porque no todos se toman ese trabajo. No, muchas Buenísimo. veces cuando quizás llaman, a ver, si llaman para avisarme que va a ingresar un paciente y anotar un paciente, pedir anestesia, ellos saben que somos 4 personas y a veces tenemos 15 cirugías, 14 cirugías, más partos prematuros, más gente, no sé, bajan aislados, bajan de terapia, y no nos dan las manos, y a veces necesito el recurso de la teoría, de saber un montón de cosas que estamos viendo en la licenciatura, que parece una pavada, lo de la técnica de limpieza. Muchas veces, fin de semana pasado, 11 artroscopías, ligamentos, eh, recambio total de rótula, o sea, cirugías que necesitábamos de 8 personas más y éramos 4. Entonces, ¿cómo Perdóname, coordinar? todo eso es ADOFE? Sí, ¿cómo coordinar entre 4 personas que una esté con una cesárea de mellizos sola, con una paciente de urgencia y 2 anestesiólogos, o sea, todo lo que es la gestión de organizar el quirófano, gestionarlo, organizar, no hay secretaria, no tenemos gente de ortopedia, me cae en la ortopedia, los hago esperar, priorizo, o sea, uno prioriza en la lista de prioridades siempre el paciente primero, ¿no? Pero hay tantas cosas que hacemos y
Y también desarrollamos una habilidad que no está en los libros, que es poder coordinar todo eso, sin que nadie se entere, porque a veces somos invisibles, ¿no? Perdón, me fui de tema. Vamos a Totalmente. hablar de Pero no, precauciones de está bien. aislamiento. Pero está bien, no, por favor, está bien, está bueno, en serio, está muy buena parte. Adofe trabaja más que todos los turnos porque tienen carencia de personal siempre. Necesitan aumento de sueldo seguro porque eso de no tener secretaria, de no tener coordinador muchas veces, es una realidad, es como que están aislados, es como si fuera otra institución muchas veces Adofe. Adofe están solos, trabajan a destajo igual que entre semana, pero más solos. A veces no tienen camillero. No, Todo no eso tenemos. Yo he subido madres a tener, Sí, sí. he subido madres a maternidad, he bajado a farmacia a buscar entre las cajas si había Claro, como venda el turno elástica, no noche. sé, cosas que no tenemos, que Hola, justo no había. sí, Bueno, en fin. hola. Yo también trabajo turno noche y a veces me quedo fines de semana de corrido de mi guardia. Por ejemplo, el sábado pasado, que supuestamente es feriado por Semana Santa, igual. No, 4 totalmente. quirófanos, 4 especialidades, 3 instrumentadoras. He tenido un cardio, un neuro, artroscopías, cesáreas, partos, y que te caigan todo junto. Uno de Sí, tal terapia cual. con KPC. Y Previa la noche pandemia, ¿no? también, porque no tenés todo lo que hay durante el día. Y entonces, aparte volviendo al necesitas tema algo. del aislamiento y de los cuidados, cuando estamos así, hasta el gorro de Sí. cosas retapados, es muy difícil, Es muy primero, complicado. hacer el seguimiento. Si tenemos la suerte de que haya tarjetas para la identificación del aislamiento, es una cosa. Donde yo trabajo no está ese sistema, es cuando llamamos para pedir al paciente, preguntamos qué aislamiento tiene, y en base a eso, el camillero viene con la ropa adecuada, qué sé yo, y nosotros actuamos en consecuencia. Pero si encima tenemos que atender todas estas necesidades según el turno que nos pase o las condiciones que tengamos en el trabajo, se complica muchísimo seguir respetando lo que tenemos que hacer en cada aislamiento. Eso nos pasa también a nosotros. Está bien. Nosotros A ver, somos la verdad, yo les digo, las reentiendo, trabajo actualmente, me pasa, y más de una vez siento, esto más que nada, también lo comento para que cuando a veces vamos, o cuando tocamos el tema de material biomédico, también para que Seba entienda que realmente, mirá, lleva todo lo que tenemos que hacer y lamentablemente no tenemos realmente la gente que necesitamos dentro de un quirófano, ¿no? Entonces, te imaginás ni hablar después de lavar bien el material. Después eso, lo que eso ocasiona lavar mal el material, que lo vamos a hablar en otro momento, ¿no? Pero está buenísimo porque realmente esto que nos pasa, Sí. buenísimo, obviamente no está buenísimo, está malísimo. No, eso iba a decir, no debería pasar, pero y todos sabemos que tenemos que primero lo primero y después la urgencia, Totalmente. lo urgente, lo prioritario, pero a veces la presión es tal, sobre todo en los turnos estos que no tenemos coordinador, que viene el cirujano y dame el quirófano, bueno, que limpien así nomás, y a veces hay que ceder y uno no quiere y pasan encima. Bueno, a ver, cuando justamente te pasa eso, limpian así nomás, por lo menos que limpien lo que se toca con la mano y lo que fue más tocado por el paciente o por los materiales, por la gente de salud. A eso voy, justamente cuando no tenés tiempo. Créanme que las reentiendo y créanme que más de una vez lo charlamos. Ahora te doy la palabra, Laura, y más de una vez charlando con mis compañeras, de verdad me siento cómplice de un montón de cosas, ¿eh? Me siento cómplice, me siento mal, me voy mal, porque nosotras, no sé por qué, indudablemente no creo que seamos más humanas que ellos, pero tenemos otra forma de estar, de pararnos frente a un quirófano. La palabra no me gusta decir que somos más responsables, pero a veces siento que hasta me siento más responsable, o no, yo creo que depende, creo que tenemos mucho más conocimientos que ellos con respecto a un montón de cosas, ¿no? Y justamente, ellos no entienden que tocar, yo no sé si ellos analizan, toco a un paciente con los guantes, después con esos guantes toco el teclado, estoy llevando los microorganismos, cuidado porque esos microorganismos después los puedo trasladar a otro lado, me parece que no son conscientes. Entonces quizás lo ideal, si se puede, los cambios nunca son, quiero que lo sepan, nunca son de un día para otro, los cambios son paulativamente, son lentos, créanme, son lentos, ¿sí?
pero de a poquito nosotras podemos hacer cosas. Le digo 2 ejemplos nada más. Ayer un residente de anestesia haciendo una raquidia, entro al quirófano, no tenía camisolín puesto. Agarré y le dije, esta, y por supuesto se lo dije en secreto, no en el oído, esta te la dejo pasar. La próxima, en mi guardia, te vas a poner y vas a usar un equipo para cirugía raquidia. A ver, a esto voy. Nosotros podemos, y le dije al que estaba con él, no, a ver, está en primer año, enseñale que la anestesia raquidia va sí o sí con camisolín. ¿Entienden a lo que voy? Les pongo otro ejemplo. La vez pasada vinieron también a colocar un catéter central al quirófano. También, sin equipo de ropa. No, yo te doy equipo de ropa. No hay, sí que tengo equipo de ropa. Vos pedime que yo te doy. ¿Entienden a lo que voy? A esto voy. A ver, uno puede imponerse y puede de buena manera, obviamente. Acá no estamos retando a nadie, quizás los estamos enseñando. Ellos quizás creo que no conocen un montón de cosas de todos estos temas como lo conocemos nosotros. Nada más que eso. Laura, si te escucho, perdóname. Buen día a todos, ¿cómo están? Buen día. Yo trabajo en Clínica Zavala, particularmente yo trabajo en el turno tarde, y la clínica con los aislamientos tiene un sistema donde todos los días se comparte un Excel desde infectología con los pacientes internados y qué aislamiento tiene cada paciente. Eso lo tenemos en una carpeta en cada una de las computadoras. Pero bueno, y a su vez después el paciente viene con una tarjeta de identificación. Pero, espectacular. Sí, está bueno. Pero también nos pasa que hay mucho trabajo, hay poca gente, al igual que en otros lados. Exactamente. El gran problema que tenemos en nuestro país, opinión mía personal, ¿no? Que ponemos siempre la parte de plata, la parte de costos, arriba de lo que es realmente la salud. Sí. Y bueno, pero yo lo que les digo es que los fallos existen, ¿eh? Y cada vez la gente se anima más a denunciar a los pacientes, a la institución de salud, a los médicos, así que nada, por lo menos esto no es para, ojo, no lo sientan como una amenaza, al contrario, como diciendo, realmente empecemos a hacer las cosas bien, porque primero, por supuesto, porque el paciente se puede morir, como pasó con este hepatitis C. Obvio. Pero además, porque nosotros también podemos tener problemas, ¿eh? No es que estamos exentos de tener problemas. Sí, y Lo también digo para que sepan, pero vuelvo a repetir, acá lo más importante es que el paciente, yo doy clases a alumnas de primer año, ayer estuvieron conmigo en el quirófano y le decía, ¿ustedes se dan cuenta? Cuando les comentaba cosas y le ponía ejemplos concretos, le decía, le mostraba una cánula de aspiración, ¿no? Y le decía, ¿a vos te gustaría que yo esta goma de aspiración la use con 2 o 3 pacientes? Pensalo, ¿te gustaría? No. Bueno, entonces vos no lo hagas. No te dan, no la podés lavar. Empecemos a buscar artilugios para que realmente uno diga, bueno, mire, doctor, se me rompió, como hacía yo en Láparo. Ay, doctor, así elementos que eran descartables, que eran imposibles de limpiar. Se me rompió, doctor, no tengo forma de lavarlo. Mire, me quedo acá la materia orgánica, no hay forma, no lo puedo desarmar. Cuando lo desarmé se rompió. Empecemos de a poquito a hacer cosas para hacerlos, y además explicarle, ¿no? Para hacerles entender a ellos que eso está mal. Porque vuelvo a repetir, no son conscientes, creo que de un montón de cosas. Hay cosas en las cuales no voy a poder negarme, pero hay otras que sí. Hay normativas que nos avalan, muchas cosas que nos avalan. Entonces, tratemos de buena manera empezar a involucrarnos en todo esto, ¿sí? Las personas, por supuesto, que no tienen el sistema que tiene Zavala, la suerte que tiene Zavala, yo no lo tengo, por lo menos empezar a leer la historia clínica, empezar a preguntar al paciente de dónde viene, ¿sí? Si el paciente viene, por supuesto, de su casa, es raro que tenga un aislamiento, pero si el paciente viene de una sala, preguntar si el paciente estaba aislado, ¿sí? Al médico, solamente al médico. Si tenemos posibilidad de preguntar en el piso, a enfermería, porque está en enfermería, pero empecemos a involucrarnos en esto. Empezar a preguntar a partir de ahora que sea creo que tendríamos que ponerlo como parte del checklist, de dónde viene el paciente, si el paciente es aislado. Me parece que sería un punto realmente para empezar a incorporar en todos nuestros checklists. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital, todos los pacientes que vienen de terapia los consideramos aislados. Todos. Vos me dirás, ¿pero son todos aislados? No, para mí sí. Porque como están todos juntos, para mí sí.
¿Entienden a lo que voy? Entonces, bueno, el cuidado, si bien el cuidado tiene que ser siempre igual para todos los pacientes, el cuidado iba a ser un poco más exhaustivo. Liliana, querías decir algo, tenés la mano levantada. Sí, Hola, y profe, lo ¿cómo le va? Sí, yo Sí, soy Pauseliana, trabajo en el Sanatorio Anchorena San Martín sí, y nosotros tenemos el mismo mecanismo que Zavala. A nosotras sí, desde infectología nos bajan una lista de todos los pacientes infectocontagiosos, pero no siempre está actualizada. Entonces ahí es donde también, de nuevo, entramos en una disyuntiva de que, che, ¿por qué no está el paciente si ya estaba internado, no lo pusieron? Y hay veces lo bajan, no sabe el camillero, ni siquiera a veces saben las enfermeras de que ese paciente estaba aislado porque ni siquiera tiene cartel. Después a los 2 días te enterás, o una de dos, o que tenía KPC, o nos ha pasado mismo con pacientes que cuando lo sacan de, por ejemplo, a mí me pasó, yo trabajo en el servicio de hemodinamia, tuvimos una paciente que estuvo internada en unidad coronaria, la bajan, esta persona estaba con una leve tosecita. A ver, igual nosotros siempre en ese entonces era donde estábamos con todos los cuidados de COVID. eh, Sale la paciente, le hicimos el cateterismo, le pusimos stent, todo. Encima tuvimos que hacerle RCP porque la paciente entró en paro, estuvimos todos encima de ella. Cuando sale la paciente a la hora nos dicen, ay chicos, nos olvidamos de decirle que era positivo de COVID. tremendo. No. Entonces es como que ahí decís, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para mejorar Igual, este tipo de cosas? totalmente. Y bueno, eso ¿Cómo es podemos hacer para no matarlos? Porque eso mínimo, o totalmente. sea, Eso Tal lamentablemente cual. es involucrarnos, tratar de ver de qué manera, yo creo que el diálogo, hablar con los médicos, es difícil, vuelvo a repetir, los cambios no se dan, tenemos instituciones, perdón, donde realmente no tenemos este sistema, ni de Zavala, ni del, ¿cómo era Anchorena, me dijiste, no? Anchorena Eliana San Martín, sí. Anchorena, ni Anchorena, obviamente trabajamos en instituciones donde no tienen todos estos sistemas que están realmente automatizados y que están bárbaros, que igual también pueden suceder errores, obviamente ustedes lo ven, pero algo importante que tenemos que empezar a incorporar es si el paciente tiene algún microorganismo multiresistente o si el paciente está aislado. Y vuelvo a repetir, cuando tengamos sospecha propia nuestra, como me pasa a mí, en mi caso, viene de terapia, directamente el paciente está aislado. Yo no puedo, obviamente, utilizar, como ahora vamos a ver, una enfermera circulante externa, enfermera instrumentadora circulante externa para todos los pacientes que tengan sospechas. El que tiene va a tener una instrumentadora circulante externa, pero el que no tiene, obviamente, el que no tiene el cartel de aislado, obviamente no la voy a poner. Si yo sospecho, por lo menos ahí empezar a incorporar la instrumentadora circulante externa. Es así, vuelvo a repetir. Algunos tenemos suerte de trabajar en instituciones donde las cosas están mucho más automatizadas que otras, pero igual podemos trabajar bien. Y el diálogo, hay que hablar mucho. Vuelvo a repetir, yo ayer lo agarré al residente y le dije, esto conmigo no lo haces nunca más. Nunca más. Y la próxima vez voy a estar atenta, para que realmente él se coloque un camisolín. Yo le tengo que explicar, porque él es un residente de primer año, donde lamentablemente aprende, quizás esto no pasa en Zavala ni en ningún lado, porque ya totalmente está todo automatizado, pero en un hospital escuela, donde tengo un residente de primer año, que aprende de los residentes anteriores, que por supuesto ya tienen un montón de mañas, me pasan estas cosas. Entonces nosotras podemos, no digo todo, pero podemos empezar a incorporar cosas que son sencillas, como por ejemplo esto, a partir de ahora un camisolín, no tienen equipo de camisolín, empecemos a tener camisolines especialmente para las raquidias, hagamos equipo. Laura, querías hablar, perdóname. Sí, quería agregar un poco que más allá de que tenemos un sistema, a veces los sistemas fallan y sobre todo lo que nos pasa a nosotros es, a veces tenemos muchos pacientes grandes que vienen derivados de una institución externa, de un geriátrico o algo así, y en general esos pacientes se los considera aislados, pero así como ocurre esto, no pasa que los médicos dicen, no, no le des importancia porque está aislado porque viene de otro lado. No,
no usemos ningún protocolo y es súper difícil ir contra eso. Lo tengo re claro, pero a ver, vos, quizás yo no lo puedo hacer en mi institución, pero vos en Zabala podés tener la ayuda de tu comité de control de infecciones, ¿no? De tu comité de infecciones que realmente, no sé, a partir de ahora ustedes tienen que hablar, tenemos que hablar, ¿eh? Hablar con ellos y decir, a ver, todos los pacientes que vienen de una institución externa, ¿los consideramos aislados? Y que ellos bajen una norma. A veces necesitamos que realmente nos ayuden, ¿sí? La gente que está un poco más arriba, para empezar a bajar normas. Vuelvo a repetir, ya sé que es difícil y la teoría es muy fácil, lo tengo claro, pero créanme que yo que trabajo en un hospital de la municipalidad del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, he cambiado un montón de cosas. No quiero hablar de mí, obviamente, porque tengo un montón de cosas todavía para cambiar, pero tengo un montón de cosas. Yo incorporé el desinfectante de alto nivel para los laringos, copios, porque en mi lugar no tengo la suerte de tener muchos para mandarlos a esterilizar o para desinfectarlos. Incorporé la desinfección de alto nivel. Yo tengo glutaraldehído, lamentablemente no tengo ni ácido peracético ni ortotaraldehído, pero por lo menos incorporé, recién hace, no les quiero mentir, cuando empecé con la licenciatura, a dar clases. Hace 3 años que incorporé, de la primera charla que tuve con Sebastián y con Andrea Couso, lo primero que hice fue, a partir de ahora tengo una batea, y la batea la llevé yo de mi casa, una batea con desinfectante de alto nivel, y no hay ningún laringo que no pase por el desinfectante de alto nivel antes de ser usado con otro paciente. Por supuesto, previamente lavarlo, ¿no? En forma correcta, no pase por el proceso correcto de descontaminación. Esto lo incorporé yo, no necesité a nadie externo que lo hiciera. Me faltan miles de cosas, miles de cosas. Y me cuesta mucho, mucho, quiero que lo sepan. Pero como le debe pasar a más de una de ustedes que están acá. Pero de a poquito podemos ir incorporando cosas. Hay cosas que dependen pura y exclusivamente de nosotros. A eso voy. Que no necesitamos a alguien externo. Y en este caso, si vos decís que tenés muchas personas de institución externa, yo lo que haría, mi consejo, obviamente fíjate si lo podés hacer o no, tratar de ver de qué manera se puede bajar una norma que diga que toda persona que venga de una institución externa esté considerado aislado. Porque recuerden que las infecciones asociadas al cuidado de la salud no solamente se transmiten en un hospital, Ojo, ténganlo en cuenta, justamente es asociada al cuidado de la salud o asociada a la atención sanitaria, en cualquier lugar donde hubo cuidado de salud, que se da justamente en este tipo de lugares, por ejemplo, o puede haber venido de una institución externa, también médica, como de un geriátrico, como de una atención domiciliaria. Ojo con eso, no pensemos que solamente se da en un hospital. Liliana, ¿querías decir algo o te bajo la mano? Perdóname. No, también en el tema de las infecciones vienen, y de los pacientes y todo, que toman gente de limpieza por 3 meses, Tenés le razón. enseña al que estuvo antes, y le enseña como aprendió, entonces el otro aprende así, limpiame el quirófano 7, vas a limpiar el 7 así más, necesito que está en el 7, viene otra, le dice, necesito que me limpies el 9, va al 9, limpia así nomás, Tenés y razón. duran 3 meses, cuando terminan de aprender, no están más. O si vos le decís, mira, necesito que me limpies bien acá, moveme la camilla porque... Y te miran. Liliana, Y eso también lo padezco. A ver, yo creo que lamentablemente nuestra profesión no es solamente ser instrumentadora quirúrgica, es estar con una capacitación permanente con todo y estar atenta y tener 5 ojos y hay 5 manos. Yo sé que esto que te voy a decir no es lo que habría que hacer. A ver, no es lo que habría que hacer, no, a veces es imposible hacerlo. Pero cuando una señora de limpieza viene nueva, yo me quedo adentro con ella en el quirófano. Ya sé, vos me dirás, pero escuchame, tengo 10 cirugías más, me tengo que ir. Y yo le digo, a ver, le saco todo lo de la mesada y le digo, limpiame la mesada, limpiame el microondas, limpiame el teléfono. Y estoy todos los días repitiendo las mismas frases. Limpiame la camilla, limpiame, si puedo, obviamente la ayudo, colaboro con ella. Recuerden que en muchos lugares las instituciones de salud, los elementos que se tocan con la mano nos corresponden más a nosotros. También hay que ver qué pasa ahí en el pliego, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el pliego de limpieza? Porque muchas veces el pliego de limpieza, la gente de limpieza solamente limpia lo del piso. Ojo con ese tema. Entonces es un tema que nadie limpia las superficies altas, porque no les corresponde a nadie.
Lo correcto es que el personal de limpieza esté capacitado. Tiene que recibir Sí, pero a veces capacitación. Ya lo sé. le tenemos que decir, "Mirá que ponete camisolín, ponete doble guante porque este paciente", y te miran, pero ¿a quién pido? No tienen noción a veces. O le tenés que decir, "Mirá, el paciente es así, tomate tu tiempo en limpiar el quirófano". Te diste vuelta y el quirófano ya está limpio, y vos ya le dijiste, mirá que este paciente, los pacientes que tienen alergia a lácteos, tenés que hacer la ventilación correcta y hay que hacer la limpieza correcta. No lo veo a veces. Claro. Operaron hace 2 horas, el paciente el que viene después es alérgico al látex y no hubo la ventilación correcta, lo limpiaron a lo buena de Dios, como pudo, Sí, te como lo entiendo lo que podía. por eso Y digo, vos tomás todas las precauciones de buscar todos los materiales que sean libres de látex, ¿para qué? Si ya sabes que adentro del quirófano no está en condiciones, entonces te vas y le decís, podemos hacer un ratito más tenés que estar atrás de cada uno. Y a veces es cansador, porque en realidad mi función es conseguirle todo el instrumental, fijarme que no tenga libre de látex, de que el paciente entre en condiciones, y a veces, muchas veces nos mandan a otro quirófano y cuando vos ya vas a instrumentar o a circular, el quirófano no está en condiciones. ¿Y a quién le reclamás? Vas y le decís a uno y bueno, no, pero a mí me enseñaron a limpiarlo así. Liliana, la verdad que te entiendo, no sabes cómo te entiendo, te voy a repetir, yo trabajo hace 30 años en quirófano y es una lucha permanente y como te dije más de una vez, me voy a mi casa y me siento cómplice de un montón de cosas de las cuales no estoy de acuerdo, ¿sí? Algunas cosas no le hacen daño al paciente, como por ejemplo ayer, me parece algo que no tiene ningún sentido, pero bueno, si ellos lo quieren hacer, yo ahí no me voy a meter, de ponerle a la solución fisiológica 2 ampollas de gentamicina para que no se infecte, cosas que realmente no hay ningún estudio, pero no importa, obviamente eso no creo que perjudique al paciente, pero por ejemplo sí me pongo firme en otras cosas, como por ejemplo te decía, en esto del camisolín, en esto de... Hay cosas en las cuales estamos muy lejos de que podamos cambiar, pero muchas cosas podemos cambiar. A esto, porque podemos cambiar y tratemos de hacer esto, tratemos de involucrarnos. Y con respecto a la limpieza, yo lo único que te puedo aconsejar es lo que yo hago. Yo estoy, cuando me mandan gente nueva, estoy todo el tiempo adentro de la sala. ¿Sí? Estoy adentro de la sala justamente con estas personas. No le lleva mucho limpiar. Siempre le digo lo mismo. Cuando me empiezan a limpiar por el piso, no, el piso no lo limpies. El piso está perfecto. Limpialo después si tenemos tiempo. Ahora, por favor, limpiame primero, ¿sí? Y le nombro todos los días, le nombro lo mismo. Limpiaste esto, suponete que lo hacen muy rápido, como más de una vez les pasó a una de las que me comentó recién, pero vos limpiaste el teléfono, pero vos limpiaste el microondas, pero vos limpiaste la mesa, limpiaste esto, y más de una vez me contestan, sí, obviamente sé que no, ahí está en mí si lo voy a repasar o no, más de una vez lo hago, más de una vez no lo hago, y más de una vez me dicen, no, ahora vuelvo a entrar. También depende un poco de cada persona. Yo, hay señoras donde yo le hago realmente una capacitación, la que está conmigo siempre en la noche, ya tiene una capacitación y ya sabe lo que tiene que hacer. A pesar de eso, todos los días le repito lo mismo. No te olvides de limpiarme la pileta donde se lavaron las manos. Por favor, limpiame la pileta y la grifería. Y es cansador, pero bueno, ya es algo que ya lo tengo totalmente incorporado. Eliana, ¿querías decir algo más o no sé si estaba Lorena primero? Perdóname, Lorena, estás vos. Igual, cuando quieran empezamos con la clase, más que nada porque no quiero que tampoco les quede para ustedes, ¿no? Más allá de que es bastante sencilla, pero no importa. ¿Querías decir algo, Lorena? Perdóname, habías levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días, profe. No, yo escucho todo lo que están hablando y digo que es tan difícil poder llevar todo eso a cabo, porque a mí sin más me pasa casi todos los días. Yo estoy en una clínica privada, aparte de ser instrumentadora, soy profesora de biología y veo cada cosa que no, uno dice, ¿cómo la soluciono? Y cada respuesta de los médicos que me superan a veces. Por ejemplo, anestesiólogos que no usan camisolines para la raquis, que hay que luchar contra eso.
anestesiólogos, como me pasó la otra vez, decirle, me dicen, no, deja que yo coloco la sonda vesical, le paso un guante estéril, no, yo la coloco así. O sea, cosas que uno dice, no, ¿cómo lucha con esto? Y cuando uno tiene una coordinadora en quirófano que lo deja pasar, es como que, a ver, ¿a quién recurre uno, no? Porque las respuestas son, no, pero si la coordinadora no me dice nada, o sea, es una situación muy difícil de poder manejarlo. Yo te reentiendo, Lorena, pero te puedo asegurar que vas a poder sacar cosas que van a depender de vos y que vas a poder hacer. Yo sé, chicas, que la verdad que no quería entrar en este debate, pero no porque no las quiero escuchar, al contrario, me encanta realmente hablar con todas ustedes y que me cuenten todo esto, ojalá me contarían otras cosas, pero sé que lo que te pasa a vos nos pasa a todos, absolutamente a todos los que trabajamos en esta profesión, ¿sí? Tenemos una lucha permanente, creo que ellos necesitarían tener una capacitación de control de infecciones, no solamente en la facultad, sino cuando entran a las instituciones de salud. Hay muchos lugares donde realmente se capacita a los médicos y los agarra el Comité de Control de Infecciones y le da charlas, algunas veces le dan bolilla, otras veces no, obviamente, ¿no? Es un tema, reconozco que es un tema, pero hay muchas cosas que van a poder cambiar, de a poquito, vuelvo a repetir, de a poquito. Con respecto al anestesista, yo no sé si vos tenés camisolines para darle al Nosotros tenemos anestesiólogos que lo respetan, perfecto, y hay otros como que, no, si total, no hace falta. O sea, esos conceptos de que uno tendría que erradicarlo de raíz. Está bien, y en un caso así, yo te hago una pregunta, si vos conseguís, por ejemplo, la normativa, te pongo un ejemplo, ¿no? Y le das yo lo que trato siempre es de llevarle una normativa, de llevarle una, alguna... algo que realmente esté totalmente fundamentado en Internet, pero que sea algo bueno, obviamente, de alguna asociación importante, ¿no? ¿Sí? Alguna evidencia científica. Yo trato siempre de manejarme de esa manera. Por ejemplo, ahora ellos saben lo del camisolín y no tengo por qué explicárselo, pero cuando tuve que incorporar la desinfección de alto nivel para los laringos, me agarré de una normativa, ¿sí? Me agarré de una evidencia científica en Internet. Entonces lo que hice fue, mira, a partir de ahora vamos a hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque es un elemento semicrítico. ¿Por qué? De elemento semicrítico hay que hacer esto y esto y esto. Y lo incorporaron. Generalmente los anestesistas son mucho más fáciles que incorporen ¿sí? Costumbres o que incorporen normas con respecto a los cirujanos. Con respecto a colocar la sonda vesical es un tema que creo que nos pasa a todos. No sé qué pasa en los sanatorios privados, pero en los lugares así chicos es un tema la colocación de la sonda vesical. Y si ustedes, después vamos a ver el paquete de medidas de ICQ, de ITU, de infección del tracto urinario, lo primero que dice, este paquete de medidas Esteban, lo primero que habla es de colocación de la sonda vesical en forma estéril, con campos estériles, con camisolín estéril y con guantes estériles. No te querés poner un camisolín, por lo menos guantes estériles, con una previa lavada de manos. No querés hacer un lavado quirúrgico, por lo menos con alcohol gel. A ver, mirá cómo te voy bajando, lo correcto sería que se lavaran las manos correctamente, ¿no? Pero bueno, sí. Empecemos a bajar, como para, tomá, no te doy camisolín, listo, ok, no tengo guantes estériles, pero primero realizar una correcta higiene de manos. Es difícil, es muy difícil, reconozco que es muy difícil. Mi respuesta... Sí, bueno, mi respuesta cuando fue eso, porque había terminado de intubar y quiso colocar la sonda vesical, y me contestó eso, le dije, bueno, la coloco yo. O sea, yo me calcé los guantes y coloqué la sonda, pero el ver que iba a colocar la sonda con esos guantes que acababa de intubar al paciente... Claro, te reentiendo. Pero Lore, está perfecto, pero es verdad que priorizaste al paciente, pero tenés cuidado con hacer algo vos que no esté dentro de tus incumbencias, para que después no tengas problemas, Más que nada te lo digo por eso, pero seguro que lo hiciste mucho mejor que él. Estoy totalmente convencida, pero tenés cuidado con eso para que después vos no quedes ahí pegada con algo. Ojo, porque después, viste, cuando hay cuando hay un problema, todos se lavan las manos, Sí. Te lo digo por vos, ojo, te lo digo por vos, no entra dentro de tus incumbencias colocar la sonda vesical. Por favor, no me malinterpretes. Está perfecto, si en tu lugar lo tenés que hacer, yo no te digo que no lo hagas,
no digo por favor que no, pero tené cuidado para que después no tengas problemas, nada más te lo digo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. No, por favor, es un consejo, no lo tomes de otra manera, porque te voy a Por repetir. favor, ¿no? Si después llega a haber un problema, son capaces de decirte, ella quiso colocar la sonda, ella lo hizo, y vos no vas a poder decir, sí, lo que pasa es que el doctor iba a colocar la sonda con los guantes que acababa de intubar al paciente, ¿viste? Porque después entre ellos se es defienden. una situación terrible. Sí. Entre ellos se defienden porque ya nos pasó a nosotras. Una vez se perdió una anatomía patológica, sabíamos bien lo que había pasado, todo, y ¿sabes qué? Terminamos pagando el pato nosotras. Cuando en realidad el médico había dicho, no, tirala, no pasa nada. Y no éramos uno, éramos varias que habíamos escuchado eso. Por eso te digo, no, yo no te dije que la tires. No, yo cómo te voy a decir eso. Ojo con ese tema. Última, porque si no, no vamos a avanzar. Eliana, ¿querés comentar algo? No, yo quería hacer un breve comentario. Cuando estemos en la presencial también podemos hablar de todo esto, ojo, no tengamos problemas. Sí, te escucho. Yo quería hacer un comentario sobre lo que es la limpieza de quirófano. Nosotras tenemos chicas que son fijas ya, ahora, gracias a Dios. Pero en su momento, la jefa, o sea, nosotros tenemos una limpieza terciarizada. Sí. Pero en su momento esa jefa, la que las mandaba a las chicas, le dijo, vayan a quirófano y van a ir rotando porque quirófano se limpia como tipo así nomás. Que no, en realidad no. Mismo, nosotras, siempre había una que venía siempre, casi siempre, que le pedía venir a quirófano, que esta chica, la verdad que se interiorizó un montón en lo que es la limpieza de quirófano, y ella misma fue la que le dijo a su supervisora, le dijo, quirófano no se limpia así nomás, porque hay pacientes, la chica de limpieza, o sea, se interiorizó un montón con respecto a esto, y está bueno que hasta la de limpieza, que no es por menospreciar porque es la de limpieza, aclaro su rol, pero... O sea, ella misma dice, porque un paciente KPC vos te tenés que preparar, para un paciente COVID te tenés que preparar también. No es, voy limpio, le paso un trapito al piso y nada más. Entonces, nada, yo quería hacer esta aclaración de que, gracias a Dios, nosotras no me puedo quejar en el sentido de cómo, de la gente de limpieza que tenemos, que se interiorizó en cómo se limpia una sala, un quirófano, perdón, yo le digo sala porque trabajo en hemodinamia, pero no pasa cómo nada. se limpia un quirófano después de cada paciente con aislamiento, ¿no? Eso también está bueno. Por Que supuesto. la gente que va a limpiar se interiorice. Ojo exactamente con los pacientes con aislamiento, cuando uno lo limpian, y igual ahora vemos 2 minutos este tema cuando nos toca, pero generalmente, en general, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la limpieza, con esos guantes que limpiaron ese quirófano, ellas también se tienen que lavar la mano, se tienen que sacar los guantes y se tienen que hacer una higiene de manos. Y si esos guantes, lamentablemente usan guantes que son reutilizables, los tienen que lavar muy bien. Con esos mismos guantes no pueden ir por todos los quirófanos. Hay que lavarlos muy bien. ¿Sí? En muchos lugares está el guante de goma, en otros lugares tienen guantes descartables. Justamente lo que tiene el guante descartable es muchísimo mejor porque terminan con ese quirófano, lo tiran y no se van con el guante por todos lados, ¿no? Por toda la institución o a otros quirófanos. Pero hay que tener mucho cuidado y estas cosas sí hay que educarnos. Y yo lo que les puedo decir, que hice mucho tiempo educación a la gente, al personal de limpieza, la mayoría es bastante permeable a los cambios y acepta bastante las normas. Yo lo tomo en mi experiencia como realmente son responsables y entienden cuando realmente uno les da el valor que tienen. Personal de limpieza no es un personal menor. Una institución sucia es una institución llena de microorganismos. Ojo con ese tema. La limpieza de superficies es un tema muy importante. Si leyeron en la clase o la que la van a leer, se van a dar cuenta que no es un tema menor. Limpieza de superficies va ligada a la higiene de manos. Ojo con ese tema porque no es el quirófano se limpia así nomás. Hay que tener mucho cuidado con los trapos rejilla, como lo vieron, de no llevarlos de un quirófano a otro, sin previa limpieza, porque miren que los trapos rejilla, junto con los guantes y las manos, transmiten microorganismos. ¿Sí? Empezamos a hablar de aislamiento más que nada para que no nos quede la clase. Gracias a todas por realmente compartir sus experiencias.
algunas obviamente mejores, otras peores. Quiero que sepan que nos pasa a todos los que trabajamos en quirófano, esto que ustedes están comentando, y nada, para mí tenemos que trabajar y luchar para que estas cosas cambien y vayan cambiando de a poco. Una de las cosas que yo hago desde mi lugar, por ejemplo, enseñarle a las instrumentadoras, a estas alumnas de instrumentación, a que hagan las cosas bien y empezar a meterles en esa cabecita, ¿no? Así de chiquititas obviamente en esto, que tienen la importancia de que las cosas se hacen bien porque el paciente se puede morir. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver. Yo tengo grandes personas que sigo y que siempre me dicen lo mismo. Hay que empezar de las personas que recién empiezan, hay que empezar de los residentes, hay que empezar con los alumnos, para que realmente tengan un concepto diferente a lo que es realmente trabajar en salud. ¿Sí? Es mi consejo, ¿no? Y bueno, y estar atrás. Bueno, aislamiento, como habíamos dicho, ¿a quién vamos a aislar? Vamos a aislar a esos pacientes que realmente tienen un organismo multiresistente, ¿no? Ese organismo multiresistente que a veces es muy difícil combatirlo con un antibiótico común, y que a veces hay que usar antibióticos de última generación, o a veces antibióticos que no hay, y que el paciente lamentablemente puede llevar, ¿sí?, a la muerte. O algún otro problema, no solamente puede terminar con la muerte, a veces tienen realmente morbilidades. Hay personas, por ejemplo, que han perdido miembros, ¿sí?, por realmente no hacer las cosas correctamente. ¿Sí? Sí, hay que tener mucho cuidado realmente con estos microorganismos. Vuelvo a repetir. Está totalmente estudiado, esto ya creo que lo dije, lo vuelvo a repetir, que si realmente nosotros no hacemos algo con respecto a los antibióticos, si no hacemos algo a prevenir este tipo de transmisión por estos microorganismos, las bacterias pueden llegar a ganarnos la batalla. Lo dijo un infectólogo muy importante en uno de los últimos congresos de control de infecciones que estuve yo. ¿Sí? Miren la importancia que tiene. Aparte de esto, quiero que sepan que es algo que se pelea en el mundo. No es algo nuestro de Argentina. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que realmente hay que hacer? Por ejemplo, una de las cosas es tener elementos de protección personal. Y después vamos a ver que no solamente tenemos que usar las precauciones estándar que se usan para todos los pacientes, sino las precauciones expandidas, que son los que tienen que ver con cada aislamiento. ¿Sí? Hay prácticas muy importantes. Después, ahora vamos a ver también que estos pacientes se los aísla justamente para que ese microorganismo, ¿sí?, no lo llevemos de un paciente a otro, como algo muy importante. Algo que tienen que tener en cuenta son los niveles de evidencia, que seguro que escucharon hablar de los niveles de evidencia, ¿sí? Escucharon hablar. Y estos niveles de evidencia, hay categorías que no pueden dejar de cumplirse. No hay forma de que puedan dejar de cumplirse. ¿Sí? Por ejemplo, una categoría 1A es una categoría recomendada fuertemente porque tiene muchos estudios epidemiológicos que realmente la avalan. Y la 1B también, y la 1C también. Y miren lo que dice acá, la categoría 1 no se debe cumplir sin discusión. Entonces ustedes me dirán, ¿entonces que hay que cumplirlas todas? Y sí, hay que cumplirlas todas. Cuando tenemos una categoría, no podemos dejar de cumplirla. Entonces empecemos a buscar bibliografía que avale, por ejemplo, la colocación de la sonda vesical. Más allá de que no entra en este tema de aislamiento, pero hay mucha bibliografía que te dice que es categoría 1A o 1B. Ahora no me acuerdo exacta cuál es. Pero te lo dice. Entonces empezar a decirle al médico, doctor, a ver, hay mucha evidencia que dice que esto hay que hacerlo de esta manera. Porque si no, el paciente puede realmente tener una infección, y lo que implica. La vez pasada le preguntaba a los urólogos qué cantidad de infecciones tenían, y la mayoría me decía, no sabés la cantidad de infecciones que tenemos en el hospital por la mala colocación de la sonda vesical. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ustedes tendrán otros, obviamente, ¿no? Pero, y así sucesivamente. La 1B tiene muchos estudios, menos que la 1A. La C generalmente son leyes o regulaciones federales. La 2 es una implementación sugerida, respaldada por evidencia teórica,
¿sí? Y varios estudios epidemiológicos y clínicos realmente a veces son evidencia que realmente hay que cumplir, ¿sí? Porque también tiene que ver uso racional. Muchas de las cosas hay que cumplirlas realmente por así, si bien hasta ahora no tienen estudios, hay que cumplirlas igual. Y después está la no recomendación, quizás porque es un problema no resuelto. A veces pasa eso, ¿sí? Bien, ¿cuántos tipos de transmisión tenemos? Tenemos varios, pero acá los más importantes es transmisión por contacto directo, y como dice acá, ténganlo en cuenta, las manos del personal son habitualmente citadas como los responsables de la transmisión de contacto directo. Ojo con el tema manos, porque es un tema, lo vamos a hablar muchísimo de higiene de manos, pero hay muy poca adherencia a la higiene de manos, muy poca adherencia a la higiene de manos, ¿sí? Y tenemos que empezar a ver de qué manera podemos empezar a que toda la gente, todas las personas que están al lado nuestro, todas las personas que tienen contacto con el personal, empiecen a lavarse mal las manos y dejar de llevar los guantes de un lado para otro. Porque esos guantes lo único que hacen es transmitir microorganismos. Nada más que eso. Como dijo recién una compañera, falsa seguridad. Tenemos, por supuesto, la de contacto indirecto, que ocurre cuando, por ejemplo, un huésped tiene contacto con un anfitrionado, que puede ser instrumental. Por eso, el buen proceso de descontaminación, que Sebastián tiene 2 clases para hablar, y que además todo el cuatrimestre que viene hablamos de ese tema. Un elemento, solamente les digo algo, un elemento que no está bien lavado, que no tuvo realmente una buena limpieza, nunca se va a poder esterilizar ni desinfectar. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso, porque uno puede transmitir a través del instrumental. ¿Cuántas veces el gran problema con las cajas de ortopedia, ¿no? Que no vienen en el estado que tienen que venir? Más de una vez se suspende la cirugía, por suerte, por ese paciente, porque la caja no está en condiciones, y más de una vez yo he escuchado que el médico diga, la cirugía se hace igual, y la caja viene en estado que decís, no se puede creer que hagas una cirugía. Ahí yo creo que tiene que ver un poco, no sé, en la responsabilidad de cada médico. No sé a veces cómo hacen algunos para dormir tranquilos, pero bueno, es un tema pura y exclusivamente de ellos. Sí, sí, hablamos de dispositivos médicos en este caso, pero Sí. el mismo concepto aplica para las superficies también, ¿no es cierto? Tenés razón, La perdón. limpieza siempre es La previa a la limpieza. desinfección. Ahora lo que tenemos para limpieza de superficies, como dijiste vos hace un rato, son muchos productos que hacen los 2 pasos en uno. Claro. La limpieza y la desinfección, pero el mismo criterio aplica para cualquier desinfección que yo quiera hacer. Siempre tengo que realizar primero la limpieza. Por eso Perfecto. lo que dijiste de los clorados, que primero hay que limpiar, lo que hablaste de los amonios cuaternarios y demás. Perfecto, sí, y los productos peroxigenados. Perfecto, gracias, Perfecto. Eva. Sí, No, por obviamente. favor. Acá es muy importante tener en cuenta que una transmisión por contacto indirecto también habla de superficie. Tiene que ver las superficies. Por eso la limpieza de superficies, como dice la presentación, el CDC dice que cumple un papel fundamental y que las superficies o que las infecciones van a bajar justamente cuando se limpie y se desinfecta el medio ambiente. Tiene que ver por contacto indirecto. Exactamente. Gracias, Eva. Después tenemos la transmisión por contacto respiratorio. Y acá tenemos 2 tipos de transmisión, y hay que tenerlas en cuenta. Se diferencian por colores. Quiero que sepan que en el mundo no es tan universal el tema de los colores. ¿Sí? Podemos encontrar otros colores. Pero acá generalmente en la Argentina vamos a ver el de contacto respiratorio, que sería el SARS-CoV-2, la influenza, ¿sí? De color celeste. Las tarjetas son de color celeste, ¿sí? Y se produce cuando las gotas generadas de una persona infectada contienen microorganismos, ¿sí? Se depositan en la conjuntiva, exactamente. Lo que tiene este tipo de microorganismo, que también se llama por gota, quiero que sepan que lo van a encontrar por gota, a veces no por contacto indirecto, que no necesita un barbijo especial. Y acá quizás vendría un poco el tema de que por qué para el SARS-CoV-2 usamos N95 y no lo usamos. Bueno,
Digo lo mismo que dije la semana pasada, no quiero realmente entrar en que no usen más el N95 para SARS-CoV-2, nada que ver, pero quiero que sepan que entra una transmisión por contacto respiratorio y está relacionado con la aerolización, y además es verdad que como era un microorganismo que mucho no se conocía, uno realmente optó por la precaución máxima, que está bien que realmente lo hayamos hecho, ¿sí? No es que está mal. Y después tenemos la transmisión respiratoria, como por ejemplo cuando nos dicen que tenemos un paciente con TBC, que van a decir, subimos un paciente a quirófano, o no, o el paciente que ingresa a quirófano, yo digo subimos, perdón, porque el quirófano está arriba. Tenemos un paciente con TBC, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, y sí tenemos que usar el N95, es muy importante, porque ese microorganismo, como dice acá, también es transmisión por vía aérea, queda en el aire mucho más tiempo que el contacto respiratorio. El contacto respiratorio cae mucho más fácil, ¿sí? de lo que permanece, por supuesto, el de transmisión respiratoria. Transmisión respiratoria es la tarjeta verde, perdón, un minutito más. Mil disculpas, ¿eh? Bueno, después tenemos la vía de transmisión por vehículos comunes, que se da, por ejemplo, con agua contaminada, ¿sí? Que lamentablemente a veces sucede. No es quizás una de las más habituales, pero existe. Alimentos contaminados, medicamentos contaminados, dispositivos y equipos. Pero además, acá en medicamentos lo que me gustaría decir es, a veces, lo mal que hacemos en utilizar un medicamento para 2 pacientes. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿eh? Hay mucha bibliografía que dice que no es lo correcto. Creo que a nadie nos gustaría que el medicamento que usaron nada más que un poquito para la primera cirugía, entonces lo dejamos para la segunda. Algo que yo, por ejemplo, hago, yo les tiro todo. Termina la cirugía y les tiro todo. Y cuando después vienen y me dicen, pero yo tenía un suero acá preparado, y sabía que era, por supuesto, de la cirugía anterior. No es que usan el suero, por favor, sino que lo ponen en la ampollita de la medicación, la colocan dentro de la solución fisiológica, o dentro del fluido. Ay, no me di cuenta, lo tiré, y ya me conocen, entonces igualmente ahora preparan uno, ¿sí? Para cada, o si no le echo pobre la culpa a la señora que limpia, ¿no? Digo, ay, no se dio cuenta, lo habrá tirado ella. Siempre tenemos alguna excusa como para hacer las cosas correctamente, ¿sí? Y después, bueno, la transmisión por vectores, que es lo que realmente es la de menos importancia con respecto a los hospitales. Hablamos un poco de las precauciones estándar. Creo que absolutamente todas conocemos lo que es una precaución estándar. Estas precauciones hay que usarlas para todos los pacientes, tenga la patología que tenga, ¿sí? Y están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos. Pero para todos los pacientes, aunque no sepamos realmente el tipo de microorganismo que tenga el paciente. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros nos relajamos en estas precauciones. Las usamos, por ejemplo, vuelvo a repetir, cuando estuvo la pandemia. Y hasta ahí nomás, y no todas. ¿Sí? Pero hay que empezar a incorporarlas y empezar a tenerlas en cuenta. Y se deben implementar, como dice acá, para todos los pacientes, independiente de su diagnóstico. Independiente de su diagnóstico. Y empezamos una por una de las que tenemos acá arriba nombradas. Y la primera, por supuesto, es higiene de manos. Y fíjense lo que dice acá, categoría 1A y 1B. Y cuando están visiblemente sucias. Y luego de contacto con sangre con fluidos corporales. Que ahí, aunque hayamos usado guantes, tenemos que lavarnos las manos sí o sí. ¿Sí? Después vamos a ver que cuando tuvimos contacto con fluidos corporales, las manos se deben lavar con agua y jabón y no con gel alcohólico. Después de sacarse los guantes, nadie tiene la costumbre de terminar cuando se saca los guantes, de lavarse las manos. Tuve guantes. No. Es importantísimo que después de sacarnos los guantes, nos lavemos las manos. Hay muchos estudios que hablan de las microperforaciones en los guantes. Muchísimos estudios, entre contacto con diferentes pacientes. Esto ya creo que indudablemente nadie lo hace. Pero sí, en un mismo paciente, cuando tienen procedimientos diferentes, también hay que cambiarse los guantes.
y lavarse las manos. No es que pueda usar el mismo guante, como nos contó esta compañera, que con el mismo guante que le hizo la intubación le iba a colocar la sonda vesical. No rotundo. Ahí se tiene que cambiar los guantes, aunque la técnica diga utilizar guantes estériles. Aunque hubiese utilizado guantes estériles, que obviamente no se utiliza para la colocación del tubo, cuando pasó a la colocación de la sonda vesical, tendría que haber utilizado un guante estéril. Vuelvo a repetir, no se utiliza guante estéril para la colocación del tubo. Luego de contacto con superficies contaminadas en el ambiente, hay que lavarse las manos. La higiene de manos, que tiene una adherencia tan baja en el mundo, y ni hablar acá en la Argentina, yo creo que si ustedes preguntan en su institución de salud, ¿quién conoce los 5 momentos de higiene de manos? Nadie te lo va a poder repetir. Así, exacto como están, nadie lo va a poder saber. Ayer me pasó. Ayer jugando, le dije a una compañera mía, mira, te voy a demostrar cómo muy pocas personas saben los 5 momentos de higiene de manos. Y empecé así, lo hice como tipo de juego, ¿no? Nadie me pudo decir los 5 momentos de higiene de manos. Indudablemente porque no los cumplen, ¿no? ¿Sí? Que son los 5 momentos de higiene de manos que recomienda la OMS, que después lo vamos a ver. Guantes, el tema guantes. Usar guantes estériles, obviamente, si corresponde, ¿no? En aislamiento, que esta clase de aislamiento no está solamente dirigida a quirófano, está dirigida también a cualquier tipo de atención. Entonces, para contacto con sangre y fluidos corporales, vuelvo a repetir, obviamente una instrumentadora o un equipo quirúrgico va a usar estéril, pero los demás tendrían que usar guantes. Quizás no estériles los que están en el quirófano, pero es importante que esos guantes no se laven, no usarlas para 2 procedimientos iguales. Esta costumbre que apareció en la pandemia de lavar los guantes con gel alcohólico. Qué error, pero qué error garrafal que fue. Que después obviamente hubo muchas instituciones de salud, como por ejemplo ADESI, ¿sí? Como por ejemplo la SADI, que dijo, como por ejemplo la Austral, una jornada de la Austral que yo hice el año pasado, y justamente marcaba el error que había sido decir que había que limpiar los guantes entre el primer guante y el segundo guante con gel alcohólico. Y aunque les parezca mentira, hoy esa costumbre quedó todavía. Así que hay que tratar de ver cómo hacemos para erradicarla. Porque el gran problema que tenemos es que alguien hace algo y después no sé por qué todos lo hacemos. Les voy a poner un ejemplo re sencillo, re tonto para que lo entendamos, ¿no? Yo ahora veo que todo el mundo en quirófano abre los guantes, cortándolos los guantes estériles, cortándolos por la mitad. En cambio de abrirlos de la solapa. Y más de una vez guantes que se abren perfectamente y que tienen realmente un pegamento perfecto para abrir. Ya está la costumbre de que hay que cortar el guante por la mitad. Yo no sé si ustedes lo ven, pero yo lo veo todo el tiempo eso. Bueno, eso es algo que hay que erradicar. ¿Sí? Como erradicar, vuelvo a repetir, el tema de lavar los guantes. Te digo porque hace poquito estoy hablando con una institución de salud, alguien importante que me decía, y no, si acá no sabés lo que nos cuesta, esto de no lavar los guantes. ¿Cómo vas a lavar los guantes? Eso es algo que no se debe hacer. Y sacarse los guantes inmediatamente después de su uso, obviamente, ¿sí? Ponerse el alcohólico, lavarse las manos, y ojo con las superficies que están contaminadas. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Así es como se transmiten los microorganismos, justamente no haciendo nada de todo esto, especialmente con el tema de los guantes y con el tema de las superficies y con el tema de las manos. Grave problema que tenemos, que vuelvo a repetir, hay que ver de qué manera podemos empezar a cambiar. Barbijo y protección ocular. Miren, fíjense que son todas categoría 1A, 1B, 1C. Todas tienen fuerte evidencia científica. La verdad, no es que no quiero entrar en cada una de ellas, pero me parece que todas sabemos por los cuales tenemos protección ocular. Cuando un paciente, la mayoría usamos protección ocular. Cuando teníamos el SARS-CoV-2, todos usábamos protección ocular, todos usábamos barbijo, porque todos teníamos miedo realmente que nos pasara algo, de morirnos o que nos pasara cualquier cosa, o de contagiar. Ahora nos empezamos a relajar, y ya la protección ocular la estamos dejando usar. Y sin embargo, es una precaución estándar.
que hay que usarlo con todos los pacientes. Barbijo, algo que quedó y realmente me alegro, es que ahora veo muy poca gente, pero muy poca, diría prácticamente a nadie con el barbijo debajo de la nariz. Ojalá lo sigamos manteniendo. Y ni hablar, antes los anestesistas entraban a quirófanos sin barbijo, y el tema que era realmente que usaran barbijo. Ahora por lo menos todos entran con barbijo y lo tienen correctamente por arriba de la nariz. Espero que realmente siga esta costumbre. Camisolín. El tema de camisolín también va a estar relacionado, ¿no? Es una operación estándar, va a estar relacionado. Obviamente, si estoy en una cirugía, voy a usar, por supuesto, camisolín estéril, pero las personas que están compartiendo este quirófano, que están como externos, ¿sí? Tipo el anestesista, tipo, por ejemplo, la enfermera, la instrumentadora circulante, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta, por favor, que el camisolín hay que usarlo solamente para ese paciente. Muy importante tener en cuenta esto, porque ese camisolín queda colgado en el pie de suero o en cualquier lado, y después lo que hacemos es lo utilizamos para todos los demás pacientes. Ojo, ojo, porque cuando viene un paciente que nos dice que es aislamiento de contacto, hay que tener mucho cuidado y realmente ese camisolín usarlo solamente para ese paciente. Debe ser impermeable, repelente. Todo esto son todas cosas que tenemos realmente una fuerte evidencia científica. No podemos usar un camisolín que tiene un gramaje que los líquidos no sean, que no repelan los líquidos, o que no sea impermeable. Y retirarlo, como dice acá, tan pronto como sea posible y obviamente, como voy a decir, lavarse las manos y descartarlo. Aunque les parezca mentira, estas son todas precauciones estándar que hay que cumplir con todos los pacientes. ¿Sí? Aparte, como nos pasa más de una vez, nosotros no sabemos si ese paciente tiene aislamiento de contacto o no tiene aislamiento de contacto. Otro grave problema que tenemos, ante la sospecha, si no podemos tener una doble instrumentadora circulante o instrumentador circulante, por favor, por lo menos, utilizar sí o sí un camisolín para ese paciente, protecciones para ese paciente, no salir del quirófano ante la sospecha, de hablar, ¿no? No salir del quirófano, ¿sí? Y tratar de manejarlo como un paciente de aislamiento. Si sabemos que realmente es un paciente de aislamiento y podemos, y la institución, por supuesto, nos ayuda con este tema, con el personal, vamos a tener que tener una instrumentadora circulante o instrumentador circulante externo. Otro tema es el tema del famoso respirador. ¿Sí? Este resucitador manual en más de una institución de salud no es autoclavable, es descartable y se utiliza para todos los pacientes. Ojo con este tema. Nosotros el año pasado, por suerte, y el anteaño también, la pandemia nos ayudó a comprar resucitadores autoclavables, que se pueden desarmar y que se pueden realmente limpiar y desinfectar, o en caso mandar esterilizar, entre paciente y paciente. Pero costó muchísimo, muchísimo tiempo. No saben lo que peleamos para tener esto, pero después lo conseguimos. A esto voy. Las cosas cuando uno realmente las pelea, ¿sí? Las pelea es una forma de decir, las pide, y realmente justifica, y realmente se basa en evidencia científica, yo les puedo asegurar que los cambios se logran. Ténganlo en cuenta, los cambios se logran. La limpieza, si bien no entra dentro de este cuadro de precaución estándar, hay que tenerla en cuenta, y es categoría 1B, categoría 2, ¿sí? Y eso va a depender, obviamente, de las normas que tiene la institución. La institución tiene normas y uno tiene que cumplir esas normas, pero sí lo que tienen que tener en cuenta es que en esas normas tiene que figurar limpiar y desinfectar con más frecuencia las superficies de alto contacto y las que estuvieron más cercano al paciente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy en cuenta. Un minuto nada más. Muy en cuenta. Si no terminamos, no se preocupen,
porque es una presentación que no van a tener ningún inconveniente. Igual, por supuesto, la semana que viene, que recuerden que es presencial, lo podemos charlar en la facultad, que ahí nos vamos a conocer todos. Manejo de ropa, lo mismo, si bien no entra, bueno, primero por supuesto descartador, nadie hoy duda que el material cortopunzante hay que descartarlo. Lo que sí hay que tener cuidado, y esto sí les aconsejo que realmente lo revean dentro de su institución de salud, cómo transportan los elementos cortopunzantes, especialmente nosotros, ¿no? Nosotras que estamos en la mesa, al descartador, que lo tenemos aproximadamente a 1 o 2 metros. Se aconseja que no se lleven los elementos cortopunzantes, en realidad hay estudios que hablan de esto, al descartador así en la mano, como más de una vez ha sucedido, ¿no? O más de una vez se ve, sino que el descartador uno lo pueda, la instrumentadora circulante o instrumentador circulante lo pueda alcanzar, ¿sí?, a la mesa, así la instrumentadora de campo pueda colocar estos elementos en los descartadores. Mucho cuidado con este tema. El tema de los descartadores, otra cosa que hay que tener presente, es que siempre hay que trabajar solamente con 3/4, o sea, hay que llenarlo hasta 3/4 del descartador. No puede haber descartadores, porque realmente eso es algo que nos puede dañar a nosotros mismos, ¿no? Están hasta arriba tapados y que uno los ve. Nosotros tenemos fotos de descartadores que obviamente los usamos generalmente para el alumnado, donde salen por arriba del descartador las agujas. O hay jeringas, o hay vidrio, o hay un montón de cosas. Ojo con este tema, ¿eh? Tratemos de rever el tema de cómo transportamos el elemento cortopunzante al descartador. Con respecto a los residuos, tenemos una clase de residuos, hay que adecuarse a la ley vigente, ¿sí? Precauciones estándar, seguimos rápido, manipular los elementos cortopunzantes, ya lo dijimos, no colocar, no voy a enseñarles a ustedes, obviamente son todos profesionales, a que las agujas no se deben reencapuchar, tengan cuidado, si lo tienen que hacer, hay mucha bibliografía que dice que hay que hacerlo utilizando una sola mano. Nosotros hoy, ya por hoy, no lo aconsejamos más, no lo hacemos más, y además de tener el pote de iopovidona, que lo usamos al principio y después lo descartamos, no queda en la mesa, y el pote de solución fisiológica, más allá de que en la mesa uno tendría, lo vamos a ver el cuatrimestre que viene, uno tendría que tener para las pinzas agua destilada, ¿sí? Y no solución fisiológica, o sea, tendríamos que tener un pote de agua destilada para limpiar el instrumental, un pote de suero para lavar al paciente, ¿no? ¿Sí? Tenemos un pote más que lo utilizamos justamente para los elementos cortopunzantes, y ese pote es el que va directamente, la instrumentadora de campo cuando termina, lo lleva directamente al descartador y no tiene contacto para nada con ese elemento una vez que fue utilizado. Termina de usar el elemento y va directamente al pote de cortopunzante, que lo tenemos en la mesa y que está estéril, ¿no? En este caso es un pote de vidrio porque no tenemos otro tipo de pote. Pero sí hay algo que tienen que tener en cuenta, que son las precauciones expandidas, ¿eh? Y estas precauciones se utilizan conjuntamente con las precauciones estándar. ¿Y cuándo se van a utilizar? Y cuando realmente tenemos, por ejemplo, que aplicarlas, cuando tenemos un paciente con precaución respiratoria, o vía aérea, precauciones de contacto respiratorio, o bota y precauciones de contacto. Como por ejemplo, una KPC. En precauciones respiratorias entraría la tuberculosis, que ahí vamos a usar N95. En las precauciones de contacto respiratorio vamos a usar, saquemos de lado el COVID, vamos a usar un barbijo respiratorio, y en las precauciones de contacto, obviamente tenemos que usar barbijo porque estamos dentro del quirófano, pero son precauciones de contacto y hay que tener mucho cuidado con el tema de ahí, de las manos, ¿sí? Porque siempre hay que tener en cuenta cómo se transmite el microorganismo. Y ahí está realmente la cuestión. Cuando empezó todo esto del tema del SARS-CoV-2, la pandemia, yo hablaba muchísimo con una infectóloga amiga, muchísimo,
Y cuando en el hospital querían poner trapos de piso, con soluciones de desinfectante para pisar y todo, yo decía, pero escúchame, le decía, Estela, si se contagia a través si son precauciones respiratorias, son precauciones de contacto respiratorio, se transmite a través de las gotitas. ¿Qué tiene que ver el trapo de piso para que yo pise para no contagiar? Me decía, tenés razón. O, por ejemplo, cuando empezaron a decir el instrumental hay que lavarlo con lavandina, o empezaron a colocarle lavandina, por ejemplo, en mi lugar de trabajo pasaba eso, ¿no? Venían compañeras y decían, no, hay que usar lavandina para hacer cirugía laparoscópica en el medio del CO2, un montón de cosas inventivas. Yo decía, el electrobisturí, no, esto. Yo decía, pero el contacto, ¿cómo es la transmisión? Hay que tener en cuenta bien claro cómo es la transmisión. Y ahí nos va a decir qué es cómo tenemos que cuidarnos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Precauciones respiratorias, tarjeta verde. Seguro que ya la vieron en un montón de instituciones de salud, porque estas son totalmente universales, ¿sí? Vuelvo a repetir, a veces el color en otros países puede cambiar. Acá sí es importante tener en cuenta que la habitación tiene que ser privada. Si no tengo habitación privada, bueno, tener a los 2 o 3 pacientes que tienen esta patología, o 2 pacientes, o ojalá sean pocos, en una habitación juntos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las restricciones, o sea, con la salida del paciente de esa habitación. Y ustedes me dirán, ¿en quirófano? Ahora lo vamos a ver. Pero vuelvo a repetir, aislamiento no es solamente un tema que se habla en quirófano, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Lavarse las manos, está absolutamente todo. Y como les dije, acá, muy importante tener el N95. Muy importante. Quiero que sepan, ya lo hablamos la semana pasada, hoy lo volvemos a decir, el N95 tiene que ser descartable. Ojalá, cuando termine todo esto y todo este miedo con respecto al SARS-CoV-2, volvamos realmente a utilizar el N95 en forma descartable, ¿sí? Que es realmente para lo que se usa correctamente. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que se recomienda presión negativa para los pacientes, por ejemplo, de TBC. Muy importante. Y si no lo tienen, dejar el sistema de ventilación con presión positiva encendido. Tener mucho cuidado con el tema de los filtros cepa. Además de, por supuesto, tener equipo de filtro cepa, hay que leer bien las normativas de cuándo hay que cambiarlos y cuándo hay que limpiarlos. Miren que aunque les parezca mentira, los filtros traen mucha contaminación y pueden realmente producir infecciones. Ni hablar de mantener las puertas cerradas, no solo en quirófano, sino en las habitaciones. Y en quirófano, obviamente, sí se puede, porque si todas me dicen que en algunos lugares no tienen gente, no se lo voy a implementar, pero la normativa lo dice, trabajar, además de con muy poca gente dentro del quirófano, con una circulante externa. Muy importante trabajar con una circulante externa. ¿Para qué? Para no salir del quirófano cuando necesitamos algo a cada rato. Ah, me olvidé algo, voy a buscar. Entonces, tener una persona afuera que nos asista, no solamente a nosotros, sino también a todo el equipo de salud, al anestesiólogo, ¿sí? O a todos los que haya dentro del quirófano. Vuelvo a repetir, hay que minimizar la cantidad de personas. ¿Sí? Tenerlo muy en cuenta eso. Y todos los que están adentro van a estar con N95. Todos los que están adentro van a estar con N95. Usar barbijo N95 para entrar a la habitación. Si el paciente tiene que salir, quiero que sepan que no usa barbijo N95. Si hay que trasladarlo por algún motivo, el paciente usa barbijo quirúrgico. Si hay que trasladarlo. Tratar de hacerlo estrictamente si es necesario. Estrictamente si es necesario. Como dice acá y como ya lo dije, se recomienda el uso de presión negativa para este tipo de pacientes en quirófano. ¿Sí? Es muy importante. Si no se tiene, bueno, como dije, hay muchas instituciones que no tienen sistema de presión negativa. Algunos lugares sí lo tienen. Se habló mucho de la presión negativa el año pasado y el anteaño con el tema del SARS-CoV-2. Muchísimo la importancia que era, y ahí todo el mundo se preocupó porque los quirófanos tuvieran el sistema de presión negativa, o empezaron a darse cuenta qué era y para qué servía esta presión negativa, ¿sí?
pero quiero que sepan que, bueno, que a veces no es algo habitual, pero a veces podemos operar una tuberculosis y este paciente es precaución respiratoria, y hay que, si bien hay que usar también, vuelvo a repetir, N95, la presión del quirófano tiene que ser relativa. Entramos con precauciones de contacto respiratorio por gota, que también está, por ejemplo, la influenza. Y acá van a tener un montón, ¿sí? Ah, perdón, fíjense algo muy importante que no les dije, que dentro de precauciones respiratorias entra el sarampión y la varicela también, ¿no? Tenerlo en cuenta. Aunque uno crea que no es así, estas dos enfermedades entran en contacto, en precauciones respiratorias, con N95. En precauciones de contacto respiratorio, bueno, fíjense todos los que entran, y fíjense que el SARS-CoV-2, en realidad, el SARS entra acá, ¿no? E influenza también entra acá, ¿sí? Son estas gotitas, obviamente que son mayores a 5 micrones, por eso tienen mucha más fácil de caer, más fácilmente, y de no mantenerse en el aire, ¿eh? Y acá tenemos que usar barbijo quirúrgico, no necesitamos usar barbijo respiratorio. Más allá, vuelvo a repetir, que en el SARS-CoV-2, cuando estábamos cerca de una aerolización, estamos en un procedimiento de aerolización, sí debíamos usar el N95 y solamente nos poníamos el barbijo quirúrgico por una cuestión de protección y de no tener insumos, nada más que por eso. Pero si ustedes leen, van a ver que el N95 es un barbijo de único uso, exactamente igual que el barbijo quirúrgico. Fíjense que con respecto a la vajilla, nunca es necesario utilizar vajilla descartable. La higiene de manos entra siempre. La habitación obviamente también va a ser privada, ¿sí? Ténganlo en cuenta. A veces no se puede, entonces vamos a tener a todos los pacientes en esa habitación. Aparte, como dice acá, sí, obviamente se puede, obviamente vamos a tener una habitación individual. A veces no se puede. Acá, como dice también, no necesita un especial manejo del aire de la ventilación, ténganlo en cuenta, ¿sí? El transporte del paciente también va a estar limitado, ¿sí? Y va a tener, como lo dije, barbijo quirúrgico nada más. Y de único uso, por supuesto. Hay que tener en cuenta que el barbijo quirúrgico tiene nada más que una duración de 2 o 3 horas. Ténganlo en cuenta también. SARS-CoV-2 quedó muy claro que con procesos de aerolización o maniobra de aerolización vamos a trabajar, ahí se convierte en un aislamiento respiratorio, tarjeta verde, N95, pero cuando no estamos haciendo un proceso de aerolización, con un barbijo quirúrgico es suficiente. Se lo repito, no les quiero cambiar la norma, ustedes pueden seguir trabajando de la manera que lo están haciendo hasta ahora. Por favor, no es mi intención que lo hagan. Y entremos en algo importante, que sí tenemos muchos pacientes en quirófano, y es lo que más realmente nosotros trabajamos, o ingresan a quirófano, que son las precauciones de contacto que vienen con tarjeta naranja. No sé si en todas las instituciones utilizan este color. Esto es una pregunta. ¿Están utilizando tarjeta naranja para contacto, para precauciones de contacto en las instituciones con las cuales trabajan? Sí. ¿Sí? Todas tienen Sí. tarjeta naranja. ¿Sí? Es para saber, no es por otra cosa, es porque, bien, es para saber nada más, es para saber, no es por otro motivo. Es porque justamente como sabemos que en el mundo estos colores no son universales, yo estaba convencida que sí, que acá en la Argentina son universales, y por eso les estaba preguntando. Bueno, acá, por ejemplo, un paciente con estafilococo meticilino resistente, que sería la sigla SAMR, entra en un contacto, en una aplicación de contacto. KPC, sin dudarlo. RB, enterococo, también, Acinetobacter. Clostridium difficile, que también tenemos pacientes con Clostridium difficile, entra también en precauciones de contacto. Y esto realmente hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? O cualquier otra patología con respecto a la piel también, ¿no? Hay muchas, como dice acá, forúnculos, ¿sí?
zóster, ojo con ese tema porque también entra en contacto. Por eso realmente está bien lo que dijo una compañera de leer la historia clínica. Hay que interiorizarse de la patología que tiene el paciente. Si no, le preguntamos al cirujano, pero a veces el cirujano nos obvia decir algunas cosas, porque tienen miedo que le suspendamos la cirugía. Y todas estas precauciones, tener en cuenta que siempre hay que trabajarlas con las precauciones estándar, que antes se llamaban precauciones universales. Ténganlo en cuenta. Las famosas universales hoy se llaman estándar. Guantes y lavado de manos en precauciones de contacto, a ver, no tendría que decir esto, porque se usa en todos los pacientes, absolutamente en todos los pacientes. Pero en precauciones de contacto hay que ser muy riguroso. El hecho de no lavar los guantes, de cambiar los guantes, de no salir con esos guantes, por ejemplo, fuera del quirófano, de lavarse los guantes cada vez que, de lavarse las manos cada vez que me saco los guantes. De lavarme las manos, por ejemplo, con un antiséptico, con agua y jabón, cuando tuve contacto con fluidos corporales. De mantenerme dentro del quirófano y sí o sí tener una circulante externa que me ayude con lo que necesito, algo externo que no tenga dentro del quirófano. Fundamental. Fundamental. No me quiero meter en esto porque es específicamente con respecto a una habitación, pero quiero que sepan que lo correcto, por ejemplo, cuando hacemos atención clínica, que estas precauciones también están para todo lo que es atención clínica, ese camisolín en algunas instituciones queda dentro de la habitación, pero quiero que sepan, nunca va a salir, pero quiero que sepan que en muchos lugares usan un camisolín cada vez que entran a la habitación, que sería lo correcto. Lo que pasa es que, como dije antes, a veces ponemos la plata por arriba de la salud y por arriba de las normativas, porque pensamos que no puede pasar nada. Y esto ustedes me dirán, ¿y por qué a veces, por qué se aconseja un camisolín? Justamente porque a veces un camisolín por cada paciente, justamente para que ese camisolín que va a tener contacto, ¿sí?, con la superficie, va a tener contacto con el paciente, porque tanto el médico como la enfermera atendió a ese paciente, o sea que va a tener microorganismos, no se diseminen por otros pacientes o por otros lugares del hospital. Por eso es importante realmente un camisolín por cada paciente, por cada vez que voy a atender al paciente. Pero quiero que sepan que en algunos lugares ese camisolín se utiliza varias veces. No es lo correcto, ¿sí?, cuando tienen un paciente con aislamiento de contacto. Los elementos son de uso exclusivo. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que cuando la limpieza de ese lugar, de esa habitación, todo queda dentro, nada sale, no se comparte absolutamente nada. Ni el estetoscopio se comparte de ese paciente, para que tengan idea. Ni el termómetro se comparte. Y todo esto habría que llevarlo a quirófano, de alguna manera. ¿Sí? Miren qué estricto que es realmente el aislamiento de contacto y la atención clínica. Y esto, vuelvo a repetir, hay que hacer lo mismo en el quirófano. ¿Por qué? Si es tan estricto en la sala, no podemos ser estrictos dentro de quirófano. Aparte, imagínense, en la sala fueron estrictos, tienen todas las precauciones de contacto, realmente tienen la tarjeta naranja, y después sube a quirófano, ¿y qué hacemos? Salimos del quirófano, no nos lavamos las manos, ese camisolín lo usamos ya con otro paciente. Ese microorganismo lo diseminamos por todo el centro quirúrgico. Por eso hay que tener mucho cuidado y realmente tratar de respetar estas precauciones expandidas, justamente para evitar la transmisión cruzada de microorganismos. Y en quirófano, como dice acá, se recomienda uso de presión positiva. Acá no necesitamos presión negativa porque la transmisión es por contacto, por eso digo, para que lo entiendan y para que realmente les quede claro, así como yo les enseño a las alumnas el cuadro de Spaulding es fundamental y lo van a usar en toda su carrera. Bueno, acá recuerden siempre la transmisión del microorganismo.
La puerta de entrada, recuérdenlo, la puerta de entrada. Y ahí está el quid de la cuestión. Yo acá no voy a necesitar manejar diferente presión. ¿Mantener las puertas cerradas? Sí, obvio. Siempre se debe mantener las puertas cerradas, pero acá las voy a tener que mantener cerradas, como dice la palabra. Mantener una circulante externa, si puedo, sería lo ideal. Y minimizar la gente del personal del quirófano también. Y que el equipamiento de adentro sea lo mínimo indispensable. Nosotros cuando tenemos un paciente con aislamiento de contacto, lo operamos en un quirófano, si por supuesto nos avisan, ¿no? Que no tiene nada. Que justamente ese quirófano lo vaciamos cuando apareció la pandemia. Qué triste, ¿no? Tener que esperar que aparezca una pandemia para realmente tener un quirófano vacío. Digo en mi caso, ¿no? Yo sé que en muchas instituciones de salud los quirófanos no tienen nada y bueno, suerte que realmente es así, que ya es así, ¿no? Pero ténganlo en cuenta. Todo lo que entro a un paciente que tiene aislamiento de contacto no va a poder salir. O sea que lo que no puedo lavar y desinfectar o esterilizar, lo voy a tener que descartar. Por eso uso únicamente los insumos que necesito para ese paciente. Nada más que para ese paciente. Usar camisolín, ya lo hablamos. En quirófano sí, es un camisolín por paciente. Por favor. No hablo por supuesto, del instrumentador quirúrgico que tiene camisolín estéril. De todas las personas que están alrededor que hablan. El anestesista, especialmente, que hay que educarlo en este tema, que se ponga camisolín. Si no se quiere poner camisolín, se va a tener que cambiar el ambo. Se aconseja tener, obviamente, se puede poner camisolín, es lo mejor, ¿sí? Pero si no se quiere poner camisolín, porque a veces cuesta, o tiene camisolín abierto o algo, yo lo que hago es que, no te enojas, te cambias el ambo. Así, tipo, dale, como que me hago un favor, que en realidad no me está haciendo un favor, pero es una forma de a veces de uno, en algunos lugares no, directamente le dicen que cambias el ambo. Cuando en los lugares donde hay normas claras, esto es mucho más fácil de llevar a cabo. A mí quizás yo no tengo tan normas claras dentro de mi institución, entonces las normas obviamente van a depender de la instrumentadora y la instrumentadora que toque ese día, ¿no? Yo en algunas cosas obviamente soy mucho más estricta porque bueno, tengo mucho más conocimiento. Un guante en acción, ponerse muy firme con este tema, un guante en acción. Yo cuando tengo un paciente así, me bajo, no sé, trato por supuesto de no tener, está ahí todo el tiempo con la manopla, toma manopla. Estoy hablando de las personas, por supuesto, que no están en el campo operatorio, ¿no? Y también gel alcohólico. Estoy tipo atenta a que se ponga gel alcohólico, a que se lamen las manos. Trato a rajatabla de que cumplan dentro del quirófano lo que puedan los momentos de higiene de manos, ¿sí? Como algo realmente importante. No voy a dejar de hablar del tema de higiene de manos y especialmente de la técnica. La técnica es muy sencilla, es muy fácil. Yo hoy hago la técnica de higiene de manos para que tengan una idea hasta cuando me lavo las manos en mi casa. La pueden bajar de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en la clase de higiene de manos se la vamos a subir, pero realmente es una tontería y la van a poder aplicar sin ningún problema. Consejo, aplíquenla. ¿Sí? Cuando se empiezan a lavar las manos en su casa se van a dar cuenta que con 20-30 segundos tenemos la seguridad en nuestras manos cuando lo hacemos con gel alcohólico. Cuando lo hacemos con agua y jabón ya dura entre 40 y 60 segundos. Y las manos, obviamente, no necesitamos lavarlas todo el tiempo con antiséptico. No es necesario. Y después acá entramos en algo importante que tener en cuenta, que obviamente esto lo vimos, ¿sí? Lo vimos mucho cuando apareció también el tema de la pandemia, la secuencia para colocación del equipo de protección personal, ¿sí? Tengan en cuenta que esta secuencia está muy... toda esta secuencia de colocación y de retiro de equipo de personal, también se diseñó mucho para todo lo que era la atención clínica. Ténganlo en cuenta, les digo, para que lo tengamos en cuenta. Y acá lo más importante que quiero que sepan, que cada vez que me saco un elemento de protección,
me tengo que higienizar las manos. Y no me voy a higienizar los guantes. No me voy a higienizar los guantes. Yo usé doble par de guantes, las manos recién me la voy a lavar cuando me terminé de sacar el segundo par de guantes. No necesito usar alcohol gel ni alcohol entre los dos guantes. El barbijo, tener mucho cuidado cuando no sacamos el barbijo, nunca agarrarlo de adelante, sino se saca de las tiras de atrás o del costado, pero no tengo que manipular. Igual así me tengo que lavar las manos, cuando me saco el barbijo, cuando me saco las antiparras, cuando me saco el camisolín. Y todo esto, cuando trabajamos con un aislamiento de contacto, lo correcto es que lo hagamos dentro del quirófano, ¿sí? Y nos volvemos a poner, por supuesto, un barbijo, una copia, un rebota, que es necesario, la copia del rebota, pero está como dentro de una normativa de cambiarse también la gorra, especialmente el camisolín. Y lo más importante es el lavado de manos. Y otra cosa importante para destacar acá, y ya la dejo, quedan muy pocas diapositivas, es la forma de colocación del barbijo. Por suerte también, cuando apareció la pandemia, aparecieron estos barbijos que tienen banda elástica, y eso realmente ayudó a que la gente se colocara bien el barbijo. Los barbijos no se colocan con las tiras cruzadas. No se colocan con las tiras cruzadas. Seguro que más de uno, más de una, ve o ha visto películas de internet sobre series americanas, sobre quirófano, y van a ver que ningún barbijo es colocado con la tira cruzada. Bueno, eso es un acto que tiene que cambiar, y que no necesitan de la institución. Por eso yo les decía, hay muchas veces, y los cambios los hacemos uno. Yo desde que aprendí que el barbijo no se pone más con la tira cruzada, nunca más. Sin embargo, hoy me doy cuenta que hay mucha gente, muchísima gente. Perdón, ¿soy yo la que está haciendo ruido o hay alguien con el abierto? No, hay alguien que está con el micrófono abierto. Listo, igual Sí, ya terminamos. Pero tengan en cuenta, esto es muy sencillo, es muy fácil, léanlo. ¿Sí? Acá lo importante es el lavado de manos cada vez que me saco un elemento de protección, que el barbijo no esté con las tiras cruzadas, ¿sí? Que el barbijo, obviamente, como dice acá, tiene que estar bien ajustado, obvia todo eso, ¿sí? A ver si hay algo importante. Y si no, si tiene alguna duda, lo terminamos de ver la clase que viene, que va a ser presencial, recuerden, en la facultad. Me saco las antiparras, además de, por supuesto, la vamos a colocar, la vamos a limpiar con un limpiador desinfectante, con lo que tengan para limpiar. Sí, hay que limpiarlas y desinfectarlas, recuérdenlo. Me lavo las manos. Esto es lo importante que tienen que tener en cuenta. Me lavo las manos. Ténganlo en cuenta, por favor. ¿Sí? Vuelvo a repetir, nos vemos la semana que viene en forma presencial en la facultad. Si tienen alguna duda, lo charlamos. ¿El aula donde vamos a encontrarnos? No lo vi en el campo. Mira, la verdad, todavía no la tenemos. Te prometo que lo averiguamos para que no estemos todos ahí dando vueltas por la facultad y no sepamos dónde encontrarnos. Vamos a colocar seguro el aula, nos van a decir antes del viernes, así que lean, entren en el campus, que ahí va a aparecer en el aula, y seguro que el piso o dónde está ubicada, donde nos vamos a encontrar. Ahí vamos a trabajar, vamos a ver todas las clases que vieron hasta ahora, a ver si tienen alguna duda, ¿sí? Para, más que nada, porque bueno, cuando viene el examen, así ya tengan todas las dudas que quieran, ya la podemos resolver, y seguro que vamos a hacer alguna actividad con trabajo grupal. ¿Sí? No vamos a dar ninguna clase específica, vamos, como dije, a sacarles las dudas que tengan, y vamos a ver seguro algunos videos, y trabajar en grupo. ¿Sí? Cualquier cosita, estamos acá, tenemos el foro, no se olviden, pueden hablar en el foro, no hay ningún problema, y nos vemos la semana que viene en la facultad en forma presencial, y por supuesto no hay alguna otra orden que no crea que la haga. Por ahora es así, es presencial la semana que viene. Otra consulta, ¿hay que ir con ambos? No, que yo sepa, Usted iba a preguntar eso. ¿Por qué con ambos? ¿Qué las hacían ir con ambos a la facultad? En primer año me parece. Si vos querés que yo lo voy a averiguar, la verdad no creo. Es más,
Si vas con un No, ambo, con ambos van las chicas de la tecnicatura. Licenciatura no va con ambos. por eso te Yo digo. no voy con ambos, claro. No, yo tampoco. A ver, algo importante, quiero que sepan, hablando del ambo, ojo con el ambo, de andar con el ambo por todos lados, ¿no? El mismo ambo Yo no de salgo con quirófano, el después ambo. andamos por la calle, por los colectivos, ojo con este tema. Si van con el ambo, que sea como, a ver, la ropa que se pusieron esa mañana, ¿no? Que sea limpito, ¿no? Pero que yo sepa, Igual no no, necesitamos ir con ambos. el ambo no debería salir del área de trabajo. Totalmente. Idealmente. Bueno, hay gente igual que, igual yo conozco mucha gente, Seba, que se maneja con ambo, pero que ese ambo lo tiene como ropa para andar por la calle, pero que es exclusivo para eso, ¿eh? Es como que lo usa como comodidad, ¿eh? Después entra, por supuesto, la institución de salud y se cambia el ambo. Pero bueno, como dice Sebastián, el ambo no tendría que ser, ¿sabes que hay un artículo de eso, no? Que el ambo no tiene que ser una vestimenta habitual para las calles, es más, Pero tengan se cuidado usa como porque si lo ven estatus con ambo, también. si lo ven con ambo y pasa algo en la calle, les aviso que la van a hacer actuar, ¿eh? Van a tener que trabajar ahí, ¿eh? Les digo también para que lo tengan en cuenta. Pero es verdad lo que dice Silva. Sí, es cierto. El ambo no tendría que ser una vestimenta habitual, pero bueno, reconozco que mucha gente lo usa de esa manera. ¿Alguien quiere decir algo más? Después le vamos a decir bien dónde encontrarnos. ¿Algo más? Nada, bueno, espero que les haya quedado claro. Vuelvo a repetir, creo que fue una clase más que nada de concientización. Nos vemos la semana que viene y cualquier cosita nos escriben por el foro o por mensaje personal, no hay ningún problema. ¿Sí? Excelente clase, Ceci, muchas gracias. Muy claro todo. Laura, Chao, chicos, tenés la mano gracias. levantada. ¿Vos querés decir algo? Sí, quería preguntar si la semana que viene es en el hospital. Sí, ¿no? A ver, yo te lo voy a dejar escrito en el campus, quédate tranquila. Bueno, porque la verdad, genial. no te quiero mentir, no sé, pero te prometo que antes del viernes vamos a tener claro todo, pues yo tampoco lo sé, a dónde nos tenemos que encontrar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Esto seguro que va a ir o por mensaje o por el foro. Quédense tranquilos y tranquilas todos, ¿sí? Les mando un abrazo enorme y cualquier cosa, estamos acá. A ver si me están mandando un mensaje, si tiene que ver con esto. Gracias. Nada. Listo. Cualquier cosa Muchas estamos. gracias. Buen fin de. Chau, hasta luego. Buen fin de Chao, semana. Seba. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Recording stopped.